Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos nuestra cuarta, eh, cuarta clase virtual. Eh, Hoy les voy a comentar acerca de un tema que es muy importante, que son las fuentes, los recursos y las fuentes de información. Si recuerdan, en este módulo, bueno, en esta unidad, lo que estamos trabajando está vinculado a los trabajos de investigación. Eso es lo que estamos haciendo en esta semana, eh, que tiene que ver con argumentos y diálogos argumentativos. Y pues aquí tiene que investigar para argumentar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo investigamos? O sea, ¿cómo se investiga a partir de, pues, esta época en la que estamos viviendo? Obviamente, pues no se investiga igual que hace incluso 24 años o incluso hace 40, 30, 40, cuando yo estudiaba. Ha habido un cambio drástico de 180 grados, sobre todo por el desarrollo de las tecnologías, que podemos ir desde el desarrollo de la computación, el desarrollo de Internet, que son dos tecnologías hermanas que van de la mano, pero bueno, que tienen su despegue, su despunte en los años 90, sobre todo en países industrializados. En México creo que se da en el año 2000 a 2010. Y ahorita, bueno, es muy común que todos tengamos internet en móvil, en nuestra telefonía. Sí es verdad que es cara el acceso a Internet, pero bueno, yo ya perdí de vista yo la noticia, pero la idea es que el gobierno iba a dar Internet para todos y todas, como un derecho de la gente a estar conectada. Y estar conectada es, pues, para tener información, ¿sale? Entonces yo les comentaba que, por ejemplo, cuando yo estudié del año 85 al año 90, y bueno, todavía esa década, pues la materia prima eran los libros, ¿no? O sea, nuestros libros, y ahorita les enseño, pues, otro tipo de libros que también hay, o revistas, pero sobre todo eran libros impresos que comprábamos, permítanme, que, bueno, comprábamos o sacábamos de las bibliotecas. Eh, yo recuerdo que lo que hacíamos cuando un maestro, había varias modalidades. A veces el maestro llegaba con libros y nos los vendía él. A veces el maestro nos prestaba el libro y le sacábamos fotocopia. O a veces nada más nos daban la bibliografía y nosotros teníamos que ir a buscar el libro, lo teníamos que ir a buscar como primera instancia a la biblioteca de la universidad. En este caso yo estudié en lo que era antes la ENEPACatlán, hoy es la FESACatlán de la UNAM. Si no, pues ya teníamos que ir a otras bibliotecas, ¿sale? Entonces, esto pues ya pasó a la historia, como le comentaba a su compañero en la clase pasada, cuando hablábamos de los recursos digitales. Yo le preguntaba, bueno, pues, tú tienes libros que hablen sobre legislación de la marihuana, y me dijo, no, ya casi no se compra. Sí se compran libros, pero sí ha bajado
sí ha bajado la venta de libros sí ha bajado, pero bueno, todavía siguen, la industria editorial sobrevive, pero ya no es como antes. Entonces, lo que él me dijo, no, pues yo voy a buscar en Internet. Y justo es, decir que voy a buscar en Internet es muy generalizado. Entonces, vamos a ver qué es todo eso cuando decimos Internet, ¿no? ¿Qué nos encontramos en esa fase? Bueno, justo es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primeramente, pues son los recursos de información digital. Es lo que yo quiero centrarme, que esos recursos de información digital no existirían si no existe el Internet o las computadoras. El término digital es muy importante porque es la manera en cómo la información está en un soporte que nosotros no podemos tocar, lo podemos modificar, pero no lo podemos tocar. Y una de sus características principales es que se puede reproducir N veces, o sea, las veces que se quieran. Y para tener información digital, pues obviamente deben de existir programas de cómputo que nos permitan, pues, poner la información digital, ya sea en audio, en video o en letra. Por ejemplo, ahorita que me están viendo, mi imagen es una información digital, mi voz es una información digital que se parece, pero no es igual a la mía, a la que realmente soy cuando estoy en persona. Pero bueno, es una cercanía, es algo muy cercano a lo que es en realidad. Los programas de escritura como el Word, el PowerPoint, pues nos permiten justo eso, hacer escritura, es de diferente forma, el Word tiene una finalidad, el PowerPoint tiene otra finalidad, el Canva tiene otra finalidad, etcétera, etcétera. Y así podemos hablar de diferentes programas que tienen como función esa tarea, ¿sale? Entonces, eh, la cuestión digital, como yo les decía, es el manejo de información a partir de los recursos tecnológicos, que es, como les dije, son recientes y que tienen su desarrollo a partir de Internet y la construcción de sitios web en los años 90, que no es lo mismo Internet que sitios web. Internet nace muchos años antes, 60, y los sitios web nacen en los 90, pero los sitios web hicieron más amigable la, la, el uso eh, de la información, ¿sale? Bueno, un recurso digital para que lo entendamos más fácilmente ahorita es, eh, son los buscadores, que es en el que me voy a centrar mucho en los buscadores para que ustedes puedan entender, pues cuál es la función de esos y cuál es la función de su tarea. Por eso en esta imagen que les pongo está, buscadores que son muy importantes en este momento, ¿no? Como Google, Yahoo, Bing, ¿no? Y otros que existieron como AOL, ¿no? Pero bueno, lo digital, bueno, es lo que yo les había dicho, ha complejizado mucho la vida social. La transformación digital cambió la manera de operar datos, información, pero también la percepción de su uso. Ahora todo se percibe más práctico, más fácil de hacer y de lograr. Toda esta parte de la cultura digital, pues ya nos invadió, ¿no? Ya nos invadió en cualquier tipo de situación. Ahorita ustedes tienen hambre y piden un comida.
Y antes lo que hacías era pues hablar por teléfono a la lonchería o al restaurante y te lo llevaban. Ahora lo puedes hacer mediante una aplicación o un taxi, ¿no? Por ejemplo, o comprar un libro y tener el libro en formato digital. Entonces, esta parte de la operación de datos, la información, el mundo digital, pues ha cambiado las formas de investigación, las formas de estudiar, las formas de aprender, y en ese sentido vamos a tener cuidado, ¿sale? Bueno, quisiera empezar con un poco de historia, que siempre es importante la historia, y entender que, bueno, no siempre fue así, como yo les decía hace rato. Eh, nosotros, nuestra generación, pues es una generación donde el aprendizaje es en libros. Los libros, pues, se constituían como la parte más importante de adquisición de conocimiento. Eh, Y bueno, pues cada materia que cursábamos en la universidad, pues tenía su libro de cabecera, a veces dos o tres libros. Todavía me acuerdo, por ejemplo, en el CCH, yo tenía como 15, 16 años, que una maestra que me daba como economía política, economía social, nos dejó leer un libro que se llama Los bienes terrenales del hombre, de Huberman, creo. Y ya después que investigué, Huberman es un izquierdista, un británico de izquierda, ¿no? Eh, y me acuerdo que no había una librería como tal en la escuela, sino puestos eh, ambulantes, y ahí compré yo ese libro y otros más, pues bueno, los compraba en librerías, todavía en Tacuba, me acuerdo que era donde yo vivía, había librerías. Entonces, pues a veces era el libro para todo el curso, a veces eran dos libros, o nos daban fotocopias, etcétera, etcétera. Pero cuando pues no lo podíamos comprar, pues íbamos a las librerías, a las bibliotecas, perdón. Esta es la Biblioteca Central de la UNAM. Esta es la Biblioteca México, que está en Valderas. Ambas también son, eh, almacenan no solamente libros, sino también almacenan periódicos y revistas. Y, y también a veces nos dejaban tareas acerca eh, de acontecimientos históricos. Creo que por ahí, por ejemplo, una vez en secundaria hice un trabajo sobre las Olimpiadas del México 68 y tuve que ir a una biblioteca, ya no recuerdo si fue esta biblioteca, para pues ver todo el antecedente de las Olimpiadas, o bueno, la crisis que hubo en el 68 con la matanza en Tlatelolco del gobierno. Entonces era ir a la biblioteca y ir a la sección de la hemeroteca para que ahí pudieras consultar los libros. La ventaja es que los periódicos, la ventaja es que era en equipo. Ahora hay unas bibliotecas digitales que han digitalizado los periódicos y los puedes consultar. Algunos periódicos que ya tienen pues muchos años, como La Jornada, El Universal, creo que si pagas una inscripción tienes derecho a los periódicos de hace mucho tiempo. Entonces, pues ya es más fácil hacerlo desde tu computadora que ir a la biblioteca. Pero bueno, en ese momento, pues para nosotros era algo muy natural el que tú lo hicieras, este, que fueras a estos lugares. Incluso creo que era parte de la experiencia de estudiar, ya sea la preparatoria, el CCH, el bachillerato,
y la universidad. O sea, era algo que un estudiante tenía que pasar y era parte de los aprendizajes, como ahora, pues también es parte de los aprendizajes el que tú sepas escribir una búsqueda, como lo vimos en la clase del miércoles, los fraseos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era como nuestra historia de esa época, o pues también íbamos a las librerías del centro, no sé si han oído, pues, todavía existen, todavía librerías clásicas pequeñas del centro. Les digo que, por ejemplo, en Tacuba había una librería, la librería Barsi, creo que se llamaba, de un catalán español, o bueno, de hijo, el hijo era mexicano, pero era de un catalán, eh, y bueno, pues ahí comprábamos nuestros libros de texto. La Gandhi es una de las librerías, digámoslo así, más emblemáticas en la Ciudad de México. Eh, Su librería más importante estaba en el sur de la ciudad, por Coyoacán. Eh, y bueno, luego se abrieron otro tipo de librerías, por ejemplo, la que está arriba a la izquierda es el Péndulo, es una cafetería, le llaman, es una librería, café, restaurante. Apenas acabo de ir hace eh, 8 días, creo, a una sucursal que no conocía, la de San Ángel, y muy bonita. Les digo, es un restaurante, gente desayunando y un montón de libros, ¿no? Yo creo que la tradición es ver libros y luego desayunar o viceversa. Y luego la de la derecha es un concepto que pertenece al Estado, que es el Fondo de Cultura Económica. Esta que les pongo aquí es la de Rosario Castellanos en Condesa, que era un cine, y lo compraron, un cine viejito, el Bella Época, y pues hicieron una librería, también está un auditorio, tienen también su cafetería. Entonces, pues son sitios que, que uno va ahora cuando quiere comprar un libro, ¿no? Porque pues también es importante que, que compremos libros. El precio obviamente es caro en algunas editoriales, sobre todo importadas, pero bueno, hay que mantener la tradición, y bueno, ustedes ya se dieron cuenta en la segunda actividad, bueno, que sí cambia la lectura digital a la lectura eh, este, digital, a la lectura impresa. O sea, sí hay cambios en los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces, déjenme ver. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 30 años, 40 años, ¿no? Em, pues las computadoras eh, se masificaron. ¿Qué quiere decir que se masificaron? Bueno, pues que redujeron costos, y que a partir de esa reducción de costos, pues se vendieron. Y pues, por ejemplo, sobre todo maestros, estudiantes, buscaron la opción de comprar una computadora, ¿no? Yo recuerdo que en el año 91, 90, yo creo que 90, me compré una computadora, pero era una computadora, pues nada que ver con lo que tenemos ahorita. Más bien parecía una máquina de escribir, era una máquina de escribir digital. La información se guardaba en discos, teníamos que manejar un programa, el programa era el WordPerfect. Nada de estos ambientes Windows, no lo soportaba. O sea, era una tecnología muy precaria. Bueno, ahorita la vemos muy precaria, pero en su momento pues era una tecnología avanzada en donde solamente podías escribir, no podías hacer este tipo de videoconferencias, pero con eso te bastaba, porque la ventaja es que tú podías
em, corregir en documento y no en papel, ¿no? Podías corregir en documento y no en papel. Entonces, eso pues ayudaba mucho a la rapidez de tu trabajo, ¿no? Eran computadoras sin internet, solamente eran computadoras que les decía que eran como máquinas de escribir digital. Bueno, luego abajo les pongo pues el HTTP www, que es un tipo de protocolo para estar en Internet. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que podías tú consultar información de manera más fácil, más limpia la pantalla, blanca, con diferentes tipologías, bueno, tipos de letras. Incluso ya después tú podías cargar tu información. Todavía esta parte es hecha por ingenieros en computación, en informática, pero bueno, pues ya tenías acceso, yo recuerdo, a periódicos, lo que yo estudié periodismo y comunicación y lo que buscaba eran periódicos de diferentes partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Buscabas universidades. Por ejemplo, yo en el 98 me fui a estudiar a la Complutense de Madrid y toda la información para pedir pues la autorización, mandar los documentos, todo eso lo hacían antes mediante una carta. Tú escribías una carta, carta normal, impresa, la enviabas y luego te regresaban una carta diciéndote todos los documentos que tenías que enviar, eh, los juntabas y los volvías a enviar por carta, ¿no? Ahora, acuérdense cómo subieron ustedes su documentación para entrar a la prepa, todo digital, ¿no? Ahí, bueno, en ese momento, pues nada más yo veía la información en la página, era como pues si me enviaran una carta, pero digitalizada y que yo podía acceder a ella inmediatamente, ¿no? Y les podías escribir un correo electrónico, empezaban las cuentas de correo y al día siguiente o al mismo día, en un momento dado, tú tenías respuesta y no pasar 15 días, 3 semanas a que ellos te volvieran a escribir y que con el correo, etcétera, bueno, el correo de el sistema postal que se tardaba, que te perdían la carta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pues era todo más fácil. Y luego, bueno, en la imagen superior derecha, les pongo cuando pues el Internet se masificó y cuando también las tecnologías, los aparatos se desarrollaron y pudieron estar conectados entre sí. Eh, ya si se dan cuenta, ya no puse, ya no está en esa imagen una computadora grande. Bueno, acá sí, en la de abajo es una Apple, ¿no? Pero miren cómo está en la de arriba, todo está conectado. El teléfono, una laptop, una tableta y todo pues conectado. El Wi-Fi abajo pues tenemos la misma imagen, fíjense cómo una misma página ya la podemos ver para tabletas o para teléfonos. Entonces, pues ya la información se pudo intercambiar, se pudo consultar de manera más fácil, más ágil, y eso en cierta medida, pues simplificó. Hay una parte importante en la historia de Internet cuando se dice que pues esto iba a democratizar a la sociedad, la parte de nuestras interacciones con la gente, con el poder y poder económico, poder político. Yo me acuerdo que pues vivíamos en esa época de finales del siglo pasado, pues la parte de los noticieros de Televisa,
que eran los noticieros hegemónicos, daban una sola versión, y así nos la pasamos con las elecciones del 88 con Salinas y Cedillo y toda esta parte de el movimiento zapatista, que obviamente pues era muy criticado por los medios tradicionales que estaban pues coludidos con el gobierno, pero ya después con el internet, creo que Marcos, incluso en esa época del 94, curiosamente él tenía acceso a internet desde la selva, imagínense. Quién sabe cómo le haría para tener ese tipo de tecnología y alcances. Eh, pero ya después ya era un uso común, o sea, ya era un uso, sí, como les decía, más bien, como yo siempre me he movido en el ámbito académico, pues era un tema recurrente con los profesores, ya era profesor en esa época, y también con los alumnos, ¿sale? Entonces, también para la lectura, eran importantes los textos editados. ¿Por qué? Porque yo les decía hace rato que cuando no teníamos acceso al libro, porque ya estaba agotado, teníamos la oportunidad de sacar fotocopias, ¿no? Tenemos la oportunidad de sacar fotocopias. Y bueno, o sea, las fotocopias fuera de tu universidad, pues en esa época eran caras, ¿no? Entonces las tenías que sacar adentro, en las fotocopiadoras que había, pero el problema era que eran fotocopiadoras ya muy gastadas, y luego pues no, la calidad eran malísimas y salían todas manchadas, entonces realmente pues uno sí le sufría porque leía uno en fotocopias y no era lo mejor. Entonces, ya con la digitalización, pues surgieron los PDFs, que es un tipo de ediciones, son siglas en inglés. em, y bueno, pues ya les enseñé PDFs el miércoles en la clase que estuvimos viendo las citas, todos esos recursos de edición son PDFs y que es el que más se utiliza, incluso en el sentido, se escriben en Word, pero luego los pasan a PDF porque te garantiza que el documento va a estar de calidad, esto es que no va a tener errores en la edición. ¿Qué quiere decir edición? Pues que sea doble espacio, que se desacomoden las palabras, los párrafos, las líneas, y entonces te da una mejor vista para leer. También ahora pues tenemos diferentes empresas que, que trabajan libros, libros digitales, ¿no? La digitalización de los libros se ha vuelto un negocio, eh, lo cual pues permite varias cuestiones. Eh, a ver, déjenme enseñarles un sistema de libros digitales. Lo tenía ya cargado y se me descargó, que es el Kindle. El Kindle es una empresa que es Amazon, y Amazon se dedicó, que creo que así empezó Amazon con la venta de libros impresos, pero luego, bueno, este cuate empezó, Besos se apellida, empezó a vender más cosas y dentro de lo que leyó, lo que le vendió, perdón, eran libros electrónicos. Y bueno, ahorita ya es todo un emporio, este tipo miren, aquí está. Por ejemplo, este es mi librero digital de esta empresa. O sea, también hay otra empresa que se llama Kobo, que por ejemplo, si tú compras en Gandhi,
Los libros digitales que te da son en Kobo, que es otra empresa, incluso tienen hasta su lector para leer. No, por ejemplo, esto si yo quiero leer aquí, pues lo leo en, en aquí en la computadora, o lo puedo leer en mi teléfono. Tengo también la aplicación de, de Kindle y puedo leerlo, pues lo que esté bien. Mire, es un libro en inglés que lo hizo un joven, bueno, bueno, joven, ha de tener como 30 años, que se llama Rodrigo Muñoz González, costarricense, que se fue a estudiar un doctorado a una de las universidades más prestigiosas de Londres, hizo su tesis y se la publicaron. Eh, y a mí me interesan mucho estos temas de comunicación, entonces yo la bajé de aquí de Kindle, porque te dan muestras gratis para que tú veas. También el que le estoy enseñando es una muestra, pero ese libro, el del doctorado, estaba en 900 pesos, pero hoy lo pusieron a 800 y cacho, o sea, un dineral, ¿no? Porque es un libro en inglés, y si les digo que si lo pido impreso me cuesta 4,000 pesos, entonces es un precio bárbaro. Este es un libro de un cuate, Yanis Varoufakis, que es un griego, es un economista griego, un intelectual, también podemos decir, de izquierdas, que vivió un momento muy interesante porque ganaron las elecciones hace algunos años, creo que 8 o 10 años, 5, no me acuerdo bien, y él era parte del gobierno y parte de la economía, que se quería que estuviera basada en las necesidades del pueblo griego, pero la presión de la Unión Europea pues hizo que el primer ministro al final no declarara una moratoria de pagos y él renunció porque no estaba de acuerdo. Entonces hizo una serie de crónicas, historias que se llaman La Otra Realidad, pero esa no está aquí en México. O sea, no ha llegado este libro, es de una editorial, aquí está Deusto, que es de la Universidad del País Vasco en España. Entonces, este libro no lo encuentras impreso. En ninguna librería de México lo vas a encontrar impreso. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues lo más fácil es que lo tengas aquí y que lo leas. Obviamente, si estás acostumbrado a leer aquí, acostúmbrate a leer acá, pues sí genera cierta incomodidad, molestia, pero bueno, pues te vas acostumbrando. Yo llevo como 10 años, creo, 8 años también leyendo en entornos digitales, entonces bueno, pues ya más o menos ya me acostumbré, pero bueno, siempre uno busca el libro. Ahora, la ventaja de estos entornos es que son más económicos. O sea, este es un libro digital te sale casi a la mitad que un libro impreso. Pero, ahí va el pero, pues a nosotros, o sea, por ejemplo, este libro, si yo compro este libro, pues la ganancia es para Amazon y para la empresa editorial, ¿no? Entonces, igual este libro de Juan Villoro es Anagrama, que es una empresa española, pues gana Anagrama y si la compro en Amazon, pues gana Amazon. Pero aquí preferí comprarla para que Gandhi también ganara, o sea, pues para que no cierren librerías, que sería pues algo muy triste, ¿no? Que cerraran librerías. Entonces, a veces sí, pues tienes que ahorrar un poco más para comprar un libro impreso y a veces pues no. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar de los libros digitales.
que son, les digo, pues más accesibles que en cuanto a esto. Si, por ejemplo, yo quiero comprar ese libro y lo pido impreso, eh, Amazon me dijo que me llegaba en 15 días. Si lo compro digital, me llega en un minuto, ¿no? Entonces, pues la diferencia es significativa. Y bueno, ahí uno ve sus necesidades también de información. Si lo necesito rápido para una actividad, pues órale a comprarlo. Si no, pues puede esperar, ¿sale? Bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Ahora, también las bibliotecas se han digitalizado. Por ejemplo, esta es parte de la biblioteca de la Ibero. La biblioteca de la Ibero, eh, una parte hay libros y otra parte hay este, libros electrónicos, revistas, periódicos, sobre todo periódicos impresos. Ahorita vamos a hablar de estas. Ahora, para ya señalar bien cuáles son los recursos de información digital, bueno, los motores, ¿no? Los motores de búsqueda son los principales recursos que me permiten viajar hacia la fuente de información. Ojo, el motor de búsqueda, al ser un recurso de información digital, no es una fuente de información. Es es medio que me permite llegar. ¿Por qué nacen los motores? Porque cuando nace la web en el 92, que la creó un británico de apellido Lee, eh, hace poco fue aniversario, creo que en agosto, fue aniversario del nacimiento de las primeras páginas, páginas web. A ver, incluso hasta yo creo que corté la pregunta y la digo, la noticia la, la guardé, pero no sé a dónde la guardé. Pero fue hace relativamente poco tiempo que fue el aniversario y pues eso facilitó pues el acceso y que se hicieran muchas páginas, eh, y el que se hayan hecho muchas páginas, pues hizo que la gente subiera información, eh, y bueno, o sea, revolucionó, aquí está, ándale, aquí la tengo. 26 de febrero del 91, Tim Berners-Lee introdujo la web, la cual revolucionó Internet. A ver si puedo verla. Pueden verla. Aquí está. Mira, él fue el creador de Internet británico, incluso cuando fueron las Olimpiadas en el Reino Unido, creo que en el 2012, él fue homenajeado por este invento del 26 de febrero del 91. Y lo que hizo este cuate era un universitario, fue lo que se le conoce, lo hizo de código abierto, esto es, que su invento lo regaló. O sea, esta invención de las páginas web lo regaló a la humanidad y ya otros ingenieros pues ya desarrollaron pues negocios y todo eso. Él no lo hizo porque pues era, o creo que sí se hizo una empresita, algo así, pero él era en sentido estricto un universitario, un físico, creo. Bueno, estos son dos de los primeros motores de búsqueda que se inventaron porque como ya había muchas páginas web, pues tú podías decir, a ver, yo quiero enterarme de la noticia de la Guerra del Golfo, ¿no? Las repercusiones de la Guerra del Golfo, que justo fue por esa época, 90, 92. Y ponías ahí y ya te salían noticias de todo el mundo. Primero México,
y luego del mundo, y ya tú, este, pues seleccionabas y leías y te enterabas de lo que, de otras cosas que sin esta tecnología, pues no lo hacías, ¿no? El motor es el recurso más conocido de búsquedas de información y porque almacena, procesa y suministra información. Google no es que tenga toda la información de Internet. Eh, Tiene una parte, es como las teorías del universo que van creciendo, ¿no? Supuestamente nuestro universo va creciendo y bueno, pues es el infinito. Todavía no sabemos si el universo tiene un fin, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas de los científicos. Eh, pues esto, Google es así. Diario crece, crece. Y ahora, bueno, déjenme decirles que hay un debate muy interesante y una confrontación, porque ahora con la inteligencia artificial, pues Google no es que pase un segundo término, pero ya no se convierte, o ya la inteligencia artificial ya te da la información digerida, o sea, te da lo que tú pides. Acá con Google, bueno, te da el recurso, tú lo tienes que leer y tú tienes que escribirlo. Acá, un mal uso de la inteligencia artificial es que pidas algo, te lo escribe y lo haces pasar como tuyo y lo pones. Pero bueno, todavía los motores se utilizan para otro tipo de prácticas que la inteligencia artificial, por ejemplo, no ha tenido. Entonces, bueno, eso es Google. También otro recurso de información digital es son las bases de datos. Las bases de datos son un recurso digital de información que almacena información de determinados temas. Por ejemplo, aquí les pongo dos casos. Les pongo a EBSCO y les pongo a Redalic. EBSCO es una empresa privada, creo que es norteamericana, o sea, es un negocio, o sea, el negocio es de venta de artículos, de libros, eh, de revistas digitales, eh, que lo que te da EBSCO o lo que garantiza EBSCO es que te da la información más actualizada o de las más actualizadas que se estén generando. Por ejemplo, si hay un descubrimiento médico y sale publicado, pues hay revistas, por ejemplo, Nature, se llama una norteamericana, otras de ciencias, que pues te venden las revistas, o sea, o te venden el artículo y es en dólares, es caro. Pero si tú contratas EBSCO, pues no solamente tienes ese artículo, sino tienes muchos más. O sea, tienes una gran base de datos según la disciplina de la que tú te desempeñes. Entonces, EBSCO es muy utilizada en centros de investigación, tanto de temas naturales, físicos, sociales, pero sobre todo los primeros dos. Eh, y bueno, a veces, por ejemplo, a mí me llega información en inglés de algún tema, eh, y entro a la revista y me cobra. Entonces, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, la que les enseñé, tiene pues recursos digitales. Entonces entro yo a ver si dentro de sus recursos digitales está ese artículo. O si no, tienes apoyo de unos consultores y te lo buscan en otras universidades. Pero bueno, es muy especializada, ¿sale? Aquí en prepa no creo que podamos hacer uso de EBSCO, bueno, aparte porque la prepa tendría que comprar la base de datos, pero de todos modos no creo que sea información de así de que necesitemos urgentemente. La segunda es Redalic. Redalic es una red de investigación, red de conocimiento de América Latina y el Caribe, que es
fue hecha hace 20 años, ya, o bueno, ya un poquito más, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Redalic tiene una característica que es de acceso abierto. ¿Qué quiere decir de acceso abierto? Quiere decir que pues no te cobra, o sea, no te cobra por la información que te da. Y es una información también especializada. Si bien no tiene lo nuevo de lo nuevo de lo nuevo, como puede ser EBSCO, sí tiene información de cualquier tema, de cualquier tema que ustedes quisieran investigar o de la mayoría de los temas. Y lo que les digo es gratuita. Eh, Les voy a enseñar Redalic para que la conozcan. Este es Redalic. Sí, Redalic te va a llevar a fuentes de información. O sea, también Redalic es un sistema de información digital, ¿sale? Incluso, miren, tiene su motor interno. Miren, por ejemplo, beneficios de legislar la marihuana en el sector salud. Entonces, si yo le doy, me va a llevar. Pero miren, antes, perdón, tiene cosas muy interesantes. Miren, tiene 1742 revistas de Iberoamérica, de 826 instituciones universitarias o centros de investigación de 35 países y tiene 821,262 artículos, ¿no? O sea, tiene mucha información, en español la mayoría, eh, en inglés otra parte, ¿no? De las revistas. 1,448 revistas en español, 7,733 en inglés. ¿Por qué es importante el inglés? Y es importante que estando aquí ahorita ustedes en la preparatoria aprendan el inglés, porque pues los anglosajones como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, eh, es donde más se produce información científica, incluso también en Europa, pero acuérdense que el inglés es el idioma por excelencia. Es el idioma universal, si se quiere. Está mal dicho, perdón, pero así se dice, ¿no? El idioma universal. Entonces, la mayoría de la información de calidad y nueva, pues está aquí. En español encontramos cosas muy importantes, muy interesantes, pero por eso es importante el inglés. Ahora, mm, mm, miren cuántas revistas. Tiene 1,028 revistas de ciencias sociales, por ejemplo, de mi área, que es comunicación, 36, derecho, que derecho se escribe mucho, 63, administración y contabilidad, que también se escribe mucho, 96, eh, psicología, miren, 110, sociología 67, salud, ¿no? O sea, es una revista, perdón, son revistas de disciplinas muy importantes, también de ciencias naturales y exactas. Por ejemplo, tienen más revistas de ingeniería y de medicina, artes y humanidades, por ejemplo, arquitectura, historia, literatura y multidisciplinarias, ¿no? Y acá, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México hay 49 revistas, y aquí nos dicen de qué universidades: de Buenos Aires, ¿no? De Brasil, y bueno, aquí te da mucha información, ¿no? Bases de conocimientos en epidemias y COVID, 5,903 artículos. O sea, realmente es un buen lugar para que ustedes busquen información. Y aquí, por ejemplo, les pongo beneficios de legislar la marihuana en el sector salud. Le doy clic
y ya me lleva a algunas, ¿no? Los derechos de las personas usuarias de marihuana. Ujú. No sé de dónde sea esta revista. Bueno, este artículo, perdón. Miren, este es en formato PDF. Aquí te da diferentes formatos. Regulación de la marihuana en Colombia con fines medicinales. O sea, cuando uno busca información aquí, no a la primera, al primer fraseo, les sale lo que uno quiere, ¿sale? Tiene que escribir muchas veces. Todo depende el tema y la manera en cómo hagas el fraseo, pero en la primer fraseada no crean que van a encontrar la información, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, mucha paciencia. Por eso, hacer un trabajo como este que les dejamos sí implica tiempo, o sea, implica que le dediquen ustedes tiempo. Y aquí, por ejemplo, te da en esta columna, pues, a ver, de qué año quieres saber sobre, por ejemplo, en esta década, ¿no? Ya aplico, se le llama filtros. ¿No? Y aquí ya ves, la actividad coral amateur, el bienestar, personas adultas. Bueno, este no sé si, como tiene sector salud, me sale todo. Entonces, no me sale solo de la marihuana. Entonces, yo tengo que nada más decirle que sea de la marihuana. Aquí, miren, dicen el dilema del Estado en el cultivo de la marihuana en Paraguay, percepciones de una comunidad cultivadora de cannabis sobre la policía y lo legal y lo ilegal, ¿sale? Entonces, tienen que decir, bueno, yo lo quiero en español, ¿no? Pues que sea solamente medicinal, pues los dejo en todos los países porque pues, me interesa que sea de todos los países, entonces ya lo aplico los filtros y ya me sale supuestamente más a lo que yo quiero, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, no me habla del cannabis, tendría que ver si hablan algo de la droga, aquí hablan de tabaco, alcohol, consumo adolescentes de alcohol, tabaco y tal vez tendré que leerlo para ver si hablan sobre el consumo de las drogas o marihuana, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que implica, pues mucha paciencia, implica saber redactar y, acuérdense, a la primera no siempre nos va a salir lo que estoy yo buscando. Por eso se acuerdan que en la clase del miércoles les dije cómo hacerlo, hacer varios fraseos, y luego ver qué sitios web te tocaron. Y por último, un tipo de recursos que se llama repositorios. Los repositorios son espacios digitales que crean las propias universidades. El repositorio más importante, yo creo que de México, es el de la UNAM, en donde si te metes al repositorio de tesis o repositorio en general, pues vas a encontrar todo lo que produce la UNAM. Hay un repositorio de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo me meto a uno en Coajimalpa, de la sede Coajimalpa, eh, que te regala los libros. O sea, el principio de la universidad, de la UAM, es que si, como es una escuela pública, pues todo lo que produzcan sus investigadores tiene que ser gratuito para el acceso a la población. Aunque te lo vendan, en editorial, pues si te lo venden como si es un libro, por las regalías, este, pero digital te lo regalan, ¿no? Digital te lo regalan. Entonces, me parece interesante. La siguiente clase hacemos una exploración a esto y hablamos eh, del
de las fuentes de información. ¿Sale? Bueno, pues esto es todo. Y pues hasta aquí lo dejamos, ¿sale? Ya tiene un panorama importante y lo podemos ver la otra semana. Hablamos de las fuentes, acuérdense, esos son recursos. Los recursos nos llevan a las fuentes de información, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el miércoles como a la una creo que voy a programar la sesión. Chao.